Cristo vive, amén. El Señor resucitó. Qué bueno saber esa verdad que nos trasciende a todos. Una verdad, como decía un amigo mío, como un edificio, como una casa. Una verdad que es indubitable, no se puede dudar. Y que la victoria es del Cordero y de su iglesia. Y esto nos da esperanza para vivir cada día. Damos gracias a Dios porque juntos hoy podemos celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar varios domingos en el capítulo 15 de Corintios. Vamos a introducir solamente hoy los primeros 11 versículos, pero damos muchas gracias a Dios por la realidad de la resurrección de Cristo. Y entonces, a la luz de esa resurrección, no hoy, pero la próxima semana vamos a estar hablando de nuestra propia resurrección y de nuestra vida cristiana a la luz de esta verdad. Damos muchas gracias a Dios. El pasado miércoles nos reunimos con 14 hermanos que están pidiéndonos traslado y la buena noticia es que todos fueron aprobados. Así que damos gracias a Dios porque tenemos 14 hermanos que han pedido traslado para nuestra congregación y los estamos recibiendo hoy como miembros. Ellos saben quiénes son, si hay alguno que está acá en esta mañana. Por allá tenemos a Daily y a Ania, están arriba. ¿Alguien más? Por acá tenemos a Elena. Elena, párate para que te vean. Bienvenida, mi hermana. Si puedes también, allá Daily y Ania, párense para que los vean. Allá están nuestros hermanos. Les recibimos como miembros de nuestra congregación. ¿Alguien más? Párense. Por aquí tenemos a Juan y a Margarita. Damos gracias a Dios por ellos, que son oficialmente miembros ya también de nuestra congregación. ¿Alguien más? Gracias, Elena. ¿Alguien más de los que estuvieron el miércoles pasado? Algunos vienen al segundo culto. Así que damos gracias a Dios por ello. Hermanos, si usted nos está visitando desde hace un tiempo, si usted está en algún trámite de traslado de su membresía para nuestra iglesia local, si ya tiene alguna de las planillas que entregamos siempre o está en proceso, agilice eso para que podamos entrevistarnos y pueda también ser miembro. También, si tiene alguna pregunta, alguna duda de cómo ser miembro de nuestra iglesia, acérquese a nosotros. Y también los hermanos que están pendientes a bautizarse y los que están deseosos de comenzar sus clases para el bautismo, estamos orando por eso. Estamos orando por eso, queremos reunirnos lo antes posible, ponernos de acuerdo y empezar lo antes posible y también tener un bautismo. Así que por favor, si usted quedó pendiente a bautizar del último bautismo que hicimos el año pasado, por favor también acérquese a mí para tomarle sus datos y queremos planificar un bautismo lo antes posible. Es importante esto. No sé si Yanara Alfonso Gómez, Olga Perdomo Quintana, José Luis Martínez Adrián y Arlén María Alonso Granado están acá. Ok, les pedimos por favor que traigan sus planillas lo antes posible para agilizar el proceso. Así que estamos agradecidos al Señor. Tenemos otros también pendientes. Estuvimos de 3 a 6 de la tarde el miércoles pasado, no nos dio tiempo. Tenemos otros hermanos que están pendientes también a entrevistas para ser miembros de nuestra iglesia. Damos muchas gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo acá en nuestra congregación. Así que en esta mañana, como decía, vamos a introducir el capítulo 15, que providencialmente Pablo va a hablar acerca de la resurrección de Cristo, la importancia de la doctrina de la resurrección de los muertos en el Evangelio y la fe cristiana, y va a tomarse 50 versículos para hablar de esta doctrina tan importante, o 58 versículos, es uno de los capítulos, si no el más largo, de la carta a los Corintios, así que vamos a estar quizás 2 domingos más, vamos a ver, o 3, en este capítulo 15, porque queremos sacarle el jugo a esta caña de azúcar. Queremos, bueno, no como a veces hay guaraperas por ahí que pasan 10 veces y ya la última vez agua, pero queremos sacarle el jugo, queremos tomarnos todo el jugo de este pasaje y no pasarlo por alto. Así que vamos a leer los primeros 11 versículos del capítulo 15, vamos a orar y que en esta mañana podamos tener una claridad profunda en la realidad y la verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 11. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo
si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿qué dice? Creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Oramos. Padre, estamos en tu presencia. Señor, no hay un atisbo de duda de la realidad de tu existencia. Los cielos cuentan tu gloria. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Y asimismo nosotros como tu pueblo, la iglesia que ha sido comprada por precio, anuncia tu poder, oh Dios, tu gran amor, oh Señor, como redentor de nuestras almas, el que ha cambiado nuestras vidas para siempre. Nosotros también contamos tu gloria como nuestro Señor y Redentor. En esta hora, que la doctrina de la resurrección, el hecho histórico de la cruz y la resurrección de Cristo en la historia humana, sea hoy para nosotros una ciertísima realidad y consuelo para los que estamos aún de este lado del cielo, pero que esperamos conforme también a las Escrituras, que tú vendrás y harás cielo nuevo y tierra nueva para tu pueblo. En el nombre de Cristo nuestro Rey. Amén. Quiero que por unos segundos pienses en alguna historia que te han contado, quizás recientemente o quizás más en el pasado, pero que al contarte esa historia de manera primaria, tu reacción no fue creerlo. Tu reacción fue decir, me están metiendo una guayaba. Esto no puede ser verdad. ¿No te parecía lógico? ¿No te parecía coherente? ¿Era exagerado? ¿Te parecía un invento? Pero fueron pasando los días y ya no fue esa persona la que te lo dijo, sino que poco a poco se fue levantando y acumulando alrededor tuyo una evidencia que se hacía cada vez más profunda porque otras personas estaban hablando de lo mismo y esa evidencia fue tan vasta que era imposible que pudiera seguir negando la verdad de ese hecho. Yo recuerdo hace unos años cuando cayó el avión que iba de La Habana a Holguín. Yo estaba en un mercado, me acuerdo, y pasó alguien y dije, oye, se cayó un avión ahí en el aeropuerto de Rancho Boyero. Yo decía, están exagerando. Siempre estaba aquí inventando. Y entré al mercado, salí, compré algo, regresé, me monté en el carro, salí y pasaron ambulancias por todo 31, la avenida 31, allá en La Habana. Y decía, ¿qué está pasando? Debe haber habido un accidente, deben ir para militar o deben ir para... Y seguí en el carro y me bajé en el barrio y alguien decía, oye, ¿te enteraste? ¿Qué pasó? El avión que se cayó, wow. O sea, cada vez la evidencia, mientras iba yo avanzando, iba a ser más evidente hasta que prendí el televisor y salía la noticia, que creo que salió hasta primero por Telesur, de que se había caído un avión rumbo a Holguín. Hermanos, los hechos concretos son la verdad inobjetable que tenemos que creer. No nuestras fantasías personales, nuestros deseos,
nuestra imaginación, sino la verdad. Y quiero que entendamos esto, porque nuestra fe cristiana no es una fe que está anclada en nuestras fantasías personales. No es lo que nosotros nos imaginamos, no es el Dios que hemos inventado, que hemos producido, no es un producto de nuestra cultura, de nuestra imaginación, no es el Dios que nos satisface, es el Dios verdadero y eterno que tiene un plan de redención y que el escenario de la historia es el escenario donde Él ha desplegado su plan redentor. Y como veíamos el viernes, la historia humana es verdaderamente la historia de Dios, donde Él está actuando, y los hechos que creemos, porque están en la Escritura, son hechos históricos inobjetables, así como también la segunda venida de Cristo, aunque aún no podemos verla ni experimentarla, está en esa historia de la redención y va a ocurrir ciertísimamente porque Dios lo ha dicho. Nuestra fe no está anclada en nuestra imaginación. No está anclada en nuestra fantasía, está anclada en lo que ciertamente ha ocurrido, aunque nos cueste creerlo. Pero la evidencia se va acumulando, está en la Escritura, y Pablo va a hacer un recuento breve de cómo esta evidencia se fue manifestando después del viernes donde Cristo fue llevado a ese madero, un sábado de silencio, pero el domingo Él resucitó de entre los muertos, como Él había dicho. Y muchas veces somos como los discípulos, somos como las mujeres que fueron a la tumba. Muchas veces somos ignorantes y lo triste es que muchas veces somos ignorantes inconscientes. O sea, que ni siquiera ignoramos que no sabemos. O sea, ignoramos que no sabemos. No sabemos que no sabemos, perdonen el trabalengua. Pero poco a poco esa evidencia nos va haciendo conscientes ¿de qué? De que somos ignorantes. Y esa evidencia que es como el sol que está encima de todos nos va alumbrando hasta que podamos ser conscientes de la verdad. Y el punto es, ¿qué haremos en este caso? ¿Qué haremos cuando la evidencia sea inobjetable? ¿Qué haremos ante la verdad de que Dios es real? De que envió a su Hijo, de que somos pecadores, de que necesitamos redención, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, que Él abrió un camino, que la sangre de Cristo nos lava verdaderamente y nos perdona, que Él tiene autoridad para hacernos hijos de Dios y adoptarnos. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos viviendo de la misma manera o esto cambiará para siempre nuestra forma de entender y vivir en este mundo? ¿Cómo debemos vivir a la luz de la resurrección de Cristo? Los corintios tenían una confusión con respecto a la doctrina de la resurrección de los muertos. Dice, pastor, también estos corintios, ¿qué tenían ellos o qué no tenían? Hemos visto cómo en 14 capítulos Pablo está hablando y corrigiendo a esta iglesia con tantas deficiencias. Y va ahora a tomar 58 versos para hablar de esta doctrina cardinal de la fe cristiana. Incluso estos corintios dudaban de la realidad de su propia resurrección. Y quiero que vayamos un poquito más adelante solo para entender el capítulo 15 y cómo Pablo va a esgrimir su argumento. Porque en este capítulo 15, fíjese lo que dice Pablo en los versículos 12 al 14. Que es un tema del próximo domingo, solamente lo voy a leer para que tengamos esta perspectiva. Versículo 12, Pablo dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Hay algunos que dicen un ateo y un cristiano viviendo sus vidas. Entonces, a veces ponemos este tipo de planteamiento y decimos, bueno, si al final de la vida no existe Dios, bueno, pues todos vamos a morir ya. Pero, entonces, ¿qué implicación tiene que estamos tomando cada día nuestra cruz,
negándonos a nosotros mismos y haciendo sacrificios de alabanza para el Señor. Alguno puede decir, bueno, si Dios al final no existía, fui una buena persona, viví mejor que otros. Esa explicación no me convence. Hermanos, si Cristo no resucitó y no hay resurrección de muertos y no hay vida eterna y no hay cielos nuevos y tierra nueva, papito, apaga el micrófono, prende música, vamos a bailar, porque lo mejor que hacemos es disfrutar hasta que nos muramos. De la manera que tú interpretes lo que significa disfrutar. Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó y si no hay resurrección de muertos, apaga y vamos. ¿De qué estamos hablando? Y esto es muy importante porque no podemos meter el cristianismo, si me permiten el verbo, no podemos colocar el cristianismo en la misma bolsa de las demás religiones. El cristianismo no es una religión más. El cristianismo, el evangelio, es la verdad del Dios vivo que ha venido a sacarnos de la muerte donde estábamos en nuestros pecados y delitos para darnos vida y sentarnos con Él juntamente con Cristo para darnos una eternidad con Él. Y si esto no es verdad, vana es nuestra predicación. Es mejor que apaguemos el micrófono y que nos vayamos a bailar a mejunje. Pero Cristo resucitó y nuestra fe no es vana. Y cada día que estamos tomando nuestra cruz y que estamos en un proceso de crecimiento y santificación es porque Él murió por nosotros, es porque Él resucitó, es porque Él nos dio su justicia, es porque Él está sentado en el trono y un día Él va a regresar para que estemos con Él y estamos en un proceso de caminar hacia esa Canaán celestial en este desierto espiritual de este mundo, creyendo que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto no es una hipótesis a demostrar, esto no es una tesis que tenemos que hacer, esto es una realidad concreta y objetiva donde está anclada nuestra fe. El fundamento de toda nuestra espiritualidad y vida es la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si no creemos eso, tumba lo que es de cartón. Porque esa es la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él es la verdad, hermanos. Entonces, esta deficiencia en la doctrina de los corintios nos hace entender aún mucho más su liviandad moral, su religiosidad, su confusión. Ellos no sabían ni qué hacer con su cuerpo. Y entonces todos hablaban en lenguas, al mismo tiempo que querían divorciarse. ¿Qué debo hacer ahora que soy cristiano? Tenían una gran confusión, no habían aplicado correctamente el evangelio y además habían falsos maestros que estaban haciéndoles dudar de esta doctrina cardinal de la resurrección de los muertos. Hermanos, la resurrección de Cristo y nuestra propia resurrección están íntimamente relacionadas, como veremos en los próximos capítulos. Y que nadie diga, si al final Dios no existe, al menos viví mi mejor vida ahora. Dios existe. No es una hipótesis a demostrar. Esta es la realidad de nuestra fe. Si no hay resurrección, todo es vano. Si seguimos predicando cada día, es porque cada vez que sale el sol es un día más cerca de la segunda venida de Cristo. ¿Qué sucedía con estos corintios? ¿Y qué sucede con nosotros hoy? Ay, pastor, es que creer de verdad que vamos a resucitar y que tendremos un cuerpo nuevo, oye, eso nos parece a veces un cuento extraño, difícil de creer. Oye, que Cristo murió, que lo clavaron, que el viernes se vio ahí la sangre. Oye, que se murió de verdad, que dijo a gran voz, en tu mano encomiendo mi espíritu. Oye, que levantó de los muertos. Está difícil eso de creer. Y esto está pasando con los corintios. Y quiero que entendamos un poquito el contexto histórico de esta iglesia de Corinto. Usted recuerda, voy a ampliar un poquito hacia Atenas, cuando Pablo estuvo en Atenas en el libro de los Hechos. ¿Dónde predicó Pablo en Atenas? ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Y lo escucharon o no? ¿Hasta dónde lo escucharon?
Lo escucharon precisamente hasta que Pablo dice que a ese varón, a Jesucristo, Dios lo levantó de los muertos. Algunos se burlaban y otros decían, oh, ya te escucharemos otra vez. En otras palabras, tremenda guayaba. ¿Saben? Esta región completa de Asia y toda esta cultura griega helénica estaba demasiado influenciada por la filosofía de estos grandes filósofos que vivieron 400, 500, 300 a 500 años antes de Cristo. Estoy hablando de Sócrates, el maestro de Platón, y Platón, el maestro de Aristóteles. Estos tres filósofos habían influenciado profundamente la cosmovisión, la espiritualidad, la vida de esta región. Platón específicamente, que vivió 400 y tantos años antes de que Pablo estuviera predicando en Atenas precisamente, él funda la famosa Academia de Atenas. Y todos estos griegos creían que el cuerpo físico material era malo y que la muerte era una especie de liberación para el alma. Y los corintios sin duda estaban siendo muy confundidos por la cultura y la filosofía que les rodeaba. En específico estaban confundidos en esto que enseñaban los filósofos. Era muy fuerte esta influencia. Como veíamos en el capítulo 17 de Hechos, el pasaje que mencionábamos en el versículo 31, cuando dice acerca de la resurrección, pues para ellos era ridículo, era algo estúpido. Escucharemos otra vez. Era muy fuerte esta influencia cultural. Por eso Pablo dice en el capítulo 15, verso 33, perdón, tengo que adelantarme un poquito para entender todo el sentido del pasaje o del capítulo. Fíjense lo que dice Pablo en el capítulo 15, verso 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Cuidado con lo que están prestándole oído. Oye, es que no están así. Mira lo que dice Platón. No, Pablo no está hablando lo que dice Platón. Hermanos, cuando Pablo le escribe a Timoteo, en la segunda carta, que es lo último casi que Pablo escribe ya, ¿qué dice? Toda la escritura es que inspirada ¿por quién? Por Dios, no es de este mundo. ¿Y es útil para qué? Para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir. ¿Qué cosa? La escritura. Y no le dice a Timoteo, oye Timoteo, y ya de paso que estás en Éfeso, mira, salpica un poco o condimenta un poco la escritura con lo que dijo Platón. ¿Qué tal si le echas una pizquita de lo que dijo Aristóteles? Oye, esto de la metafísica, mira lo que decían estos griegos con respecto a la república. Es interesante lo que dicen con respecto al alma. Pablo dice, toda la escritura, solo la escritura es inspirada por Dios y solamente ella es suficiente y útil para convertir el alma, sostener nuestra fe y guiarnos en el camino del desierto hacia la tierra prometida. No nos desviemos mirando atractivas filosofías que nos rodean, porque Dios ha hablado y su palabra es la escritura. Y Pablo le dice 2 veces a estos corintios, y no es por gusto que lo diga 2 veces, porque Pablo no está repitiendo como un papagayo por gusto. Él está diciendo, cuidado con esta influencia. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió? Del Señor mismo. Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? A las Escrituras. ¿Quién lo dijo? Isaías, en el capítulo 53, versículos 5 al 12. Y después dice en el versículo 4, y que fue sepultado. Y que resucitó, ¿qué cosa? Al tercer día. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué, hermanos? A las Escrituras. ¿Qué dice el Salmo 16, versículo 8? ¿Qué dijo el salmista? Este canto de David, dice David, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cristo resucitó y su alma no quedó en el Seol, conforme a las Escrituras. Pablo no está inventando una historia.
No es un cuento para dormir a los niños. No es un cuento del hombre del saco. Es la verdad. Y Pablo continúa. Y en un juicio es muy importante el testimonio de ¿quiénes? ¿De los quiénes? De los testigos. Y dice Pablo en el versículo 5, y está Pablo desarrollando su argumento. Este es el sólido fundamento, el hecho histórico inobjetable que ocurrió. Hermanos, Dios ha actuado, Dios está obrando y nosotros necesitamos que nuestra fe esté sostenida por lo que Él ha hecho y por la explicación de lo que Él ya ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que va a hacer. Y esa explicación, ¿dónde está? En la Escritura. La Escritura es la explicación de los actos misericordiosos de Dios en la historia humana para revertir los efectos del pecado y hacer de nosotros una persona totalmente nueva, que heredemos con Él el reino inconmovible. Eso está en la Escritura y Pablo dice, ¿conforme a qué? A la Escritura. No se dejen confundir por lo que dicen los que sí tienen fantasías personales, los que sí tienen dioses falsos, los que idolatran filosofías e ideologías. Pero al final, detrás de todas esas ideologías, detrás de todas esas religiones, lo que quieren es cubrir su miseria con hojas de higuera, con delantales manufacturados por ellos mismos. Pero Cristo no nos viste con hojas manufacturadas por nosotros. Él nos ha vestido con su sangre y con su vida derramada en la cruz para que podamos estar vestidos verdaderamente delante de Dios. No es con filosofías para ser mejores personas o para entender mejor el sentido de la vida. No es una filosofía de vida, es una vida totalmente nueva. El que puede traer un cambio desde adentro hacia afuera, no externo, solamente es el Señor Jesucristo. Y Él, después de resucitar, versículo 5, ¿a quién se apareció? ¿Qué dice? ¿A quién se le apareció? A Pedro, a Cefas. Y dice, Él se le apareció a Cefas. Y esto es muy importante. ¿Cómo sabemos que Cristo se le apareció a Cefas? A Pedro. ¿Cómo vemos a Pedro en el día viernes donde Jesús estaba haciendo ahí con los latigazos y la corona? ¿Qué hace Pedro antes de la muerte de Jesús en la cruz? ¿Cuántas veces lo niega? 3 veces. ¿Qué hace Pedro cuando constata que ya Jesús murió? ¿Qué hace? ¿Se va a dónde? ¿A dónde se va? A pescar. ¿Qué dice? Se murió el Señor, ya se acabó todo. Fueron 3 años maravillosos, pero se acabó la historia. Y se va a pescar. No es por gusto que cuando las mujeres van a ungir el cuerpo del Señor, cosa que no les dio tiempo a hacer el viernes, ese domingo, el ángel que se encuentran dentro de la tumba, porque la piedra estaba corrida y el Señor no estaba ahí, la tumba estaba vacía y había un joven que es un ángel que le dice, avisa a los discípulos. ¿Y a quién? Y a Pedro. Pero ya el Señor estaba teniendo un plan con Pedro y mientras Pedro estaba pescando, el Señor se le aparece y le hace un desayuno a Pedro. Y Pedro es testigo ¿de qué? De la resurrección del Señor. Hermanos, la resurrección de Cristo cambió la vida de Pedro para siempre. ¿Cómo es posible que este Pedro, dubitativo, que niega al Señor, que se va a pescar, que está deprimido, después en Hechos capítulo 2 da un sermón tremendo y este hombre está dispuesto a ser martirizado y finalmente muere por amor a Cristo y por la verdad del Evangelio? ¿Qué hizo que él cambiara su perspectiva? ¿Qué hizo que él cambiara para siempre? Ser testigo de la resurrección de Cristo. Es un hecho que nos cambia para siempre. Jesucristo es el Señor y estoy dispuesto a dar mi vida por eso, porque es una verdad inobjetable. Hizo que Pedro fuera de un traidor negador, de un deprimido pescando, sin encontrar sentido ya a su vida, a un apóstol que predicó el Evangelio hasta la muerte final. Pero Pablo no termina aquí. Dice, y después se le apareció ¿a quiénes? A los 12. Si tienen alguna duda, también se le apareció a los demás. Versículo 6.
Después apareció ¿a quiénes? A más de 500 hermanos a la vez. Mira, si Pedro tuvo una fantasía o una imaginación o fue algo que estaba en su mente, y los 12 también, se le apareció a más de ¿qué? De 500 personas. ¿Cuántos vemos aquí ahora? ¿Cierto? ¿Cuánto? A más de 500 personas. Si uno se equivocó, si 12 aún se equivocaron, 500 fueron testigos de que Cristo resucitó. Y Pablo dice, de los cuales muchos viven aún, así que si quiere vayan y pregunten. Compre ese pasaje y vayan y pregúntele a esos testigos. Y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. ¿Por qué menciona a Jacobo, el hermano del Señor? Jacobo estuvo dubitativo. ¿Tú te imaginas que tu hermano, piensa un momentico en tu hermano, que de pronto diga que él es el Cristo? Que de pronto diga que él es el Hijo de Dios. Que de pronto diga que él es el Mesías. Oye, pero si tú y yo jugábamos bola ahí, a la cuarta ahí jugábamos ahí en el hoyo ahí de las bolitas ahí de frente de la casa. ¿Cómo que tú eres Cristo ahora? ¿Cómo es posible que Jacobo haya sido uno de los líderes más importantes de la iglesia cristiana del primer siglo? El Señor mismo se le apareció a Jacobo. Y esto cambió la vida de Jacobo para siempre. Después a todos los apóstoles, una vez más. Y al último de todo, dice Pablo, como a un abortivo, ¿me apareció a quién? A mí. ¿Quién era Pablo, hermanos? Bueno, él lo explica. Porque esta es la evidencia de aquellos que fueron testigos directos y Pablo se incluye como el último testigo. Hermanos, Pablo dice, se apareció a mí mismo. Versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Hermanos, este hombre fariseo, con un temor de las escrituras, que estaba evidentemente, como decíamos al principio, ignorante, inconsciente de la realidad. Los hechos estaban ocurriendo y él no entendía, pero él comprendía por el discurso de los fariseos que este Jesús era un sedicioso, había perturbado a la nación, estaba haciéndose pasar por Dios y era un falso Mesías. Y vemos en el capítulo 9 del libro de los Hechos cómo Saulo de Tarso, que es este Pablo que escribe a los Corintios, cómo dice, respirando, versículo 1 de Hechos capítulo 9, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, fueran cristianos, los trajese presos a Jerusalén. A este Cristo había que aplastarlo como una cucaracha, y a sus discípulos hay que aplastarlos y matarlos lo antes posible para acabar con esta conspiración. Esto no está buscando problemas. Además son unos herejes, y Pablo lo hacía por celo. Versículo 3. Mas yendo por el camino a Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó, ¿qué cosa? Un resplandor de luz, ¿de dónde? Del cielo. Este capítulo 9 no lo dice. Pero cuando Pablo hace su defensa, y esto no lo tenía en el sermón y lo estoy buscando ahora, ante Félix, creo. Después lo podemos buscar. Pero Pablo deja claro, aunque Hechos 9 no lo dice, que esa hora en que se le apareció el Señor fue al mediodía. El sol al mediodía, ¿dónde está? ¿Tú te imaginas sacar una linterna a las 12 del día para alumbrar la calle con el sol ahí? ¿Qué pasa con la linterna?
No se ve. Al lado del sol, cualquier luz es oscura. El sol es una fuente de luz por sí misma. Y dice Pablo, recuerden que tenemos la deuda de buscar el versículo exacto donde lo dice, que en esa, ¿ya lo encontraron? Hechos 22, gracias Betty. Hechos 22, ¿qué? En el 6. Fíjense, Pablo dice en Hechos, gracias, 22, en el 6, dice, perfecto, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Hermanos, cuando Cristo, que es la luz del mundo, la luz verdadera, se le presenta a Pablo, ¿cómo es posible si el sol estaba al mediodía que Pablo dice que hubo una luz que lo rodeó? ¿Cómo se puso el sol cuando Cristo se manifestó? Negro. El sol al lado de Cristo es nada. Cristo es la luz verdadera a la que el sol que está puesto en ese cielo nos está apuntando a un sol mayor que es Jesucristo. Y dice que ese Cristo se le apareció a Pablo yendo por el camino y cayendo en tierra. Pablo oyó una gran voz o una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo, ¿a quién estaba persiguiendo? A los sediciosos cristianos que había que aplastar como insectos. Pero Jesús está diciendo: tú no estás persiguiendo a mis cristianos. ¿A quién tú estás persiguiendo? Me estás persiguiendo a mí. Me estás buscando. Aquí estoy. Y le dice Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, la evidencia es abrumadora. Pablo, yo vine y estuve 3 años interpretando correctamente el Antiguo Testamento que tú lees todos los días. Pablo, yo le doy sentido a toda la historia redentora desde Génesis hasta Malaquías. Pablo, yo soy de quien hablan los profetas. Yo soy de quien habla Moisés. Yo soy de quien habla David. Yo soy el Cristo y te es dura cosa dar cosas contra la verdad, porque no puedes hacerle daño a la verdad. Al único que le estás haciendo daño es a ti mismo. Porque esta verdad es indubitable y tú necesitas abrazar la verdad. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo le dice este testimonio a los corintios: yo perseguía a la iglesia de Dios. Hermanos, ¿cómo es posible que este hombre que respiraba amenazas, que este hombre que estaba buscando a estos cristianos para matarlos, cómo es posible que este hombre que estaba totalmente convencido de que Cristo era un farsante y que era un hereje y que estaba pervirtiendo la sana cultura judía y hebrea, cómo es posible que este hombre se convierta en el apóstol más grande y el plantador de iglesias y el misionero más grande de toda la historia del cristianismo, al punto de que le cortan la cabeza y le escribe a Timoteo y le dice: estoy a punto de ser sacrificado, pero he guardado la fe, he corrido la carrera, he peleado esta batalla y me está preparada la corona que me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Timoteo, le dice Pablo, la resurrección de los muertos nos espera, los cielos nuevos, la eternidad nos espera, y esto es suficiente para consumir nuestra vida en este mundo para la gloria de ese Cristo que nos ha cambiado para siempre. ¿Cómo es posible que este hombre fue transformado? Porque él fue testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo no lo dice con falsa humildad en el versículo 10. Él dice: pero por la gracia de Dios. Hermanos, todos los que podemos estar aquí, podemos dar testimonio. Yo estaba en la universidad, lleno de niche, lleno de filosofías, lleno de cultura de este mundo, lleno de idolatría,
lleno de vicios, lleno de perversidades. Yo estaba en los parques, ahí hasta la madrugada, tomando ron. ¿Qué fue lo que hizo que yo estuviera parado aquí hoy? La gracia de Dios en mí. Y Pablo está diciendo, pero no he sido yo. Lo que ustedes están viendo es un destello de la grandeza, de la profundidad, de la gracia irresistible y la gracia capacitadora, transformadora de Dios en el ser humano para hacernos una criatura totalmente nueva, conforme a la imagen de Dios en Cristo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y ellos han sido testigos de sus padecimientos, de su sufrimiento, de que ha tenido escasez. Él va a morir un día por predicar el evangelio. Él no fue un gran filósofo como Platón, Aristóteles. Él no tuvo fama como esos grandes de la historia antigua. Él no ganó un premio Nobel. Él no fue un científico destacado. Él pudo ser, con la capacidad y el talento que tenía, lo que él quiso o lo que él quisiera haber sido. Pero él fue simplemente un esclavo de Jesucristo. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No se trata de mí, hermanos. Se trata de Cristo. Y todo lo que podamos hacer, no busquemos la fama, no busquemos los aplausos de este mundo. Somos siervos de Jesucristo y todo lo que hacemos es por su gracia. Cristo ha resucitado. Él es el campeón de la historia. Él es el protagonista de la historia. Él es el que tiene que ser exaltado. Él es el que tiene que ser proclamado. Él es el que tiene que ser anunciado. No perdamos el enfoque, que podamos vivir para dar testimonio nosotros también del poder de su resurrección. Tengo como 3 hojas más, pero voy a terminar. Quiero que vayamos a Hebreos, capítulo 12, para terminar. Hebreos, la carta de Pablo, la carta a los Hebreos, capítulo 12, y quiero empezar a leer un par de versos. Al final del capítulo 10, verso 35, Hebreos 10, voy a empezar en el 10, 35 al 39. Después voy a leer el verso 1 del capítulo 11 y vamos a ir al verso 1 del capítulo 12. Dice Hebreos capítulo 10, verso 35. No perdáis, pues, vuestra ¿qué? Confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Pablo, o el autor de Hebreos, en el capítulo 11 hace un recorrido por todo el Antiguo Testamento a ver cómo se ha manifestado esta fe perseverante en toda esa genealogía desde Adán hasta Cristo. Y en el capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también, que hemos recibido esta fe, que hemos sido testigos del poder de su resurrección por el bautismo del Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo y nuestros ojos son abiertos a la verdad y vemos a Cristo como Esteban y podemos declarar: Cristo es el Señor. Y eso ha cambiado nuestra vida para siempre. No es un cristianismo cultural, no es hacer buenas cosas, no es hacer buenas obras. Es que el verdadero cristiano ha sido testigo por el poder del Espíritu Santo que ha recreado esto en nosotros, del Cristo resucitado. Dice, por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Les hablé de los héroes de la fe en el capítulo 11. Déjame explicarte que todos esos héroes de la fe del capítulo 11 son una sombra pálida del verdadero héroe de la historia. Versículo 2. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, Cristo resucitó. Podemos poner los ojos en Jesús. Las evidencias son inmensas. No podemos ocultarlas. No se pueden apagar como no se puede apagar el sol. La realidad del Cristo resucitado es evidente entre nosotros. Era evidente para los discípulos. Era evidente para las mujeres. La tumba estaba vacía. Un ángel les dijo que había resucitado. Vemos el testimonio de los apóstoles, de estos 500 que fueron testigos, de aquellos que fueron y dieron la vida por el Señor. Vemos todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Vemos toda la historia de la iglesia. Y estamos nosotros aquí ahora con ese batón de la fe para transmitir esa fe a la próxima generación. ¿Cuál es nuestra fe? La realidad del Evangelio, la realidad del Cristo resucitado, la constancia de que somos testigos indubitables de que Cristo ha resucitado y ha cambiado mi vida para siempre, porque juntamente con Él también a nosotros nos ha resucitado para vida nueva. Y estos son los hechos. La Escritura dice la verdad. Nosotros somos la evidencia tangible, visible de que Cristo es real. Y puedes dar muchas excusas, como hicieron a veces los discípulos, como hicieron a veces las mujeres, como hizo el propio apóstol Pablo. Puedes poner muchas excusas. Puedes creer que es una historia increíble. Puedes creer, como decía al principio, que es una guayaba. Pero la evidencia te va a ir llevando poco a poco a la verdad. Quizás dice, pastor, estoy ocupado ahora en mis cosas. Tengo quizás un poco de recelo. A veces tengo miedo porque mis amigos no son cristianos. ¿Cómo voy a quedar yo? Es que pocos lo creen. ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo o de escuela? Tampoco a los discípulos les fue fácil entenderlo. Incluso cuando Jesús les hablaba en parábolas, muchos se iban y ellos se quedaban porque no entendían nada. Aunque no podamos entenderlo todo, podemos creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no entendamos la parábola de la primera y la segunda venida de Cristo, Él resucitó y ahora en este tiempo, entre esa primera y esa segunda venida de Cristo, tenemos que estar a los pies del Señor. Tenemos que la iglesia mirar al trono, puesto los ojos en Jesús, para que podamos sobrepasar el desierto de este mundo, las pruebas, los conflictos. Aunque no podamos entender, podemos confiar y podemos mirar a Cristo, el que está sentado en el trono, el que nos sostiene y nos hará perseverar hasta el final, porque una fe verdadera es una fe que persevera, y es Cristo el autor y consumador de nuestra fe. Oramos. Oramos. Padre, es tu palabra. Es tu espíritu, no es de este mundo. Señor, si no fuera por ti, estaríamos consumidos como un papel que se acerca al fuego. No teníamos la forma para el cielo. No podíamos ponernos en pie en tu presencia. Solamente Cristo pudo soportar en esa cruz tu santa ira. Y vivió en segundos todo el infierno que nos tocaba a nosotros por nuestra maldad. Señor, desenmascara en nosotros la falsa percepción de creernos buenos. Muéstranos nuestro pecado, nuestra miseria. Muéstranos nuestra debilidad. Que podamos reconocer que separados de ti nada podemos hacer y podamos experimentar el poder de tu resurrección.
Porque tú hiciste en esa cruz un gran intercambio. Nosotros pusimos el pecado y tú pusiste tu justicia, el justo por los injustos. Gracias, Dios. Gracias porque hoy podemos decir, no como una religión fanática o mística, no como una fantasía, sino que podemos decir ciertísimamente que Cristo ha resucitado y Él es la primicia de la resurrección y que también nosotros un día tendremos un cuerpo nuevo, en un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá pecado, porque las primeras cosas pasaron. Ayúdanos a creer. Tú eres misericordioso. Es difícil, como fue para los discípulos, entender, pero creer es posible. Danos, Dios mío, ese fruto de tu Espíritu, el fruto de la fe. En el nombre de Cristo. Amén.